Hola, muy buenas noches. Nuevamente bienvenidos a este gran programa, El Gran Desconocido. Es un programa que nos mueve muchísimo el corazón y nos da muchísima alegría poder estar nuevamente reunidos en este espacio y tener invitados tan especiales. Les invitamos también a que compartan este link, que compartan este contenido. Es muy edificante, se escuchan historias demasiado hermosas que también pueden ser parte de sus vidas y que bueno, que lleguen a muchos corazones, a muchos hogares. Le damos la apertura total al Espíritu Santo en este encuentro, que sea su unción, sea su gracia, sea sus efusiones y toda su experiencia a través de esta hermanita que hoy nos acompaña. Hoy nos acompaña Elizabeth Jiménez. Esta gran mujer, me llena de mucha alegría tenerte acá, Eli, porque sos una hermana de comunidad muy, muy valiosa, de la que he aprendido mucho, te quiero mucho, o sea, es un cariño muy especial porque es una hermana con la que he podido compartir servicio y muchos aspectos de mi vida que han sido muy edificantes y muy bonitos, entonces qué alegría tenerte acá. Gracias No, por muchas habernos gracias aceptado a la invitación. ustedes. Muchas gracias y bueno, toda la gloria para el Señor y aquí estoy, aquí la esclava del Señor. Súper. Bueno, Mieli, entonces vamos a contarle a todas las personitas esa Elizabeth antes de conocer a Dios. ¿Cómo era tu vida? Bueno, Elizabeth, una mujer normal, pues juiciosa, responsable, nací en una familia normal, pues con mi papá y mi mamá. Ellos tuvieron pues como algunas dificultades, tanto pues como de convivencia como económicas, pero bueno, salimos adelante. Tuve una hermana que ella murió cuando tenía 7 años, yo tenía 2 años, digamos que en mi consciente pues era como si nada, ¿cierto? Pero ya después del Espíritu Santo, después hablaremos de eso, me mostró que obviamente pues había impactado pues mi vida, a mi familia, pues la ausencia de ella. Pero todo ese tiempo, digamos que de la niñez, la adolescencia, la viví muy normal. Entré a la universidad y empecé a rumbear mucho. Aún así asistía a Eucaristía cada 8 días, no faltaba, pues yo llegaba en la madrugada de rumbear un sábado y sí o sí iba a Eucaristía pues ya en la tarde. No era obligada, pues yo siempre iba como de costumbre, ¿cierto? Pero la verdad no ponía mucha atención. Era como porque que siempre me habían llevado pues como la Eucaristía, pero era el Señor que siempre pues como que me llevaba, gracias a Dios, pues a sus caminos. En la universidad pues muy juiciosa, muy responsable, muy estudiosa, pero empezó pues como la ambición, pues como querer tener y tener y tener, como bueno, cuando termine esto, entonces ¿qué sigue? ¿Qué me voy a comprar? Allá me enseñaron como primero usted, segundo usted, tercero usted. Es una universidad pues como prestigiosa de la ciudad, entonces pues no como económicamente, sino como de nivel académico, entonces como no, usted salió de esta universidad, entonces ya usted es como la más. Entonces, sin darme cuenta, me llené de mucha soberbia y de muchas ganas de mundo, ¿cierto? Esa era pues como la Elizabeth, aún así muy normal, muy juiciosa, tampoco pues hubo cosas pues como trascendentales y horribles pues como en mi vida, nunca hubo drogas, gracias a Dios, ni cosas pues como extrañas, sí hubo digamos que un tipo de desorden afectivo, porque me gustaba pues como que los hombres estuvieran detrás de mí o que me atendieran pues como una princesa, ¿cierto? Entonces tenía pues como ese deseo de que los hombres estuvieran ahí siempre. Ya después el Espíritu Santo me mostró pues que era como algo de un vacío de padre o de cosas que habían pasado en mi infancia por esos problemas que tuvieron pues como mis padres, pero que el Señor pues ahí ha ido pues como sanando en todo este proceso, ya casi 10 años. Increíble. Bueno, y empieza ya una fase después de eso, ya de confrontaciones o de renuncias, de experiencias, de muchas cositas. Cuéntanos un poquito sobre ese viaje tan anhelado y que no se dio. Sí, entonces terminé la universidad, terminé el pregrado, entré a trabajar en otra universidad y allí hice un posgrado, mi primer posgrado, pero yo quería más, como que, bueno, y entonces siempre había soñado con viajar a Europa
y conocer toda Europa y vivir mínimo un año. Y la excusa era ir a estudiar, pues también quería estudiar, pues he sido como muy ñoña, por decirlo así, siempre pues como que quería estudiar, pero también quería rumbear, pues quería más que todo eso, conocer, pasear, viajar, porque ahora todos quieren es viajar, 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 bueno. Entonces, se me viene algo a la cabeza porque aunque de pequeña yo quería ser mamá y así pues y hasta adolescente, después de eso ya no, como que, o sí, pero después, o sea, primero que a los 25, ya después a los 30, ya después a los 35, porque primero viajar, o después a los 40, o ya quién sabe si sí o si no. Entonces, invadida pues como del mundo, empecé a buscar ese viaje, pero no se me daban las cosas, era una cosa súper extraña, renunciaba pues a ofertas laborales súper buenas, renuncié a trabajos pues que tenía. Y paralelo a eso, una amiga me estaba invitando al grupo de oración, pero yo siempre le decía que no, pues como que hay pues un grupo de oración, eso, o sea, yo he sido ñoña, pero tampoco. Y yo no, ¿qué es eso? Entonces yo siempre le decía que no, pero ya me sentía desesperada, habían pasado 8 meses desde que yo tenía ese plan y ya había pagado pues una parte. Y le acepté a mi amiga ir al grupo y fui con otro amigo pues del trabajo en ese momento. Y fue muy lindo porque ese grupo de oración era septiembre, me acuerdo mucho porque estaban celebrando el amor y la amistad, habían bombas, habían partes de 1 Corintios 13, versículos pegados y yo era, ¿qué es esto tan bonito? ¿Cómo así que el amor tiene una definición tan, pues, como tan clara? Pues y era súper lindo, la música, las canciones, la oración, o sea, yo nunca había sentido eso y empecé pues como a llorar y toda desconsolada y yo le decía a Dios, bueno Dios, ¿cómo así? O sea, ¿por qué no se me va el viaje si yo siempre he tenido lo que he querido? Pues casi que el hombre que he querido o la chaqueta que he querido o estudiar en esta universidad o cualquier cosa, o sea, de lo más pequeño siempre digamos que he sido muy consentida por mi mamá, por el mismo Señor, ¿cierto? Siempre se me han dado las cosas como muy fáciles, los trabajos, gloria a Dios, siempre me han llamado. Entonces yo decía, pero ¿por qué esto no se me da? Entonces, mi amigo ya había tenido experiencia después con el Señor y me dijo, pidamos una palabra. Y yo, ¿qué es eso? Y es que bueno, ya que estamos en oración, que eso es fundamental para poder pedir palabra, cojamos una Biblia y pidámosle al Espíritu Santo que te hable. Y yo, bueno, pues yo haga lo que quiera, pues yo solo quiero respuestas. Y él abrió la Biblia, no, él me la pasó, yo la abrí y me salió Proverbios 16:1, que yo no sabía que era Proverbios. Entonces cuando leí es que los planes del hombre no son los planes de Dios. Y yo, ¿qué? Pues fue súper directo. Y yo, Dios mío, ¿cómo así? O sea, yo te tengo que preguntar a ti qué planes quiero hacer para mi vida, porque es mi vida. Y entonces el Señor me decía como, sí, pues son mis planes mucho mejores que los suyos. Entonces ahí hubo pues como un clic. Yo, Dios mío, pues ese fue mi primer grupo. Para gloria de Dios, empezó un grupo de oración donde yo vivía en Bello, empecé un mes después y yo no faltaba a ese grupo, duró más o menos 3 años, eso fue espectacular. Y pasaron los meses, pero igual yo seguía con la idea del viaje. Ya en enero, ya yo no soportaba más y yo no, ya me voy como sea, ya ahora sí renuncié a todos los trabajos y yo me voy. Y esa misma amiga que me invitó al grupo me invitó a un gimnasio que pues normal, hagamos deporte. Cuando terminamos de hacer deporte me llamó alguien que hace tiempo yo no hablaba con él, yo no sé cómo él tenía mi teléfono y me ofreció trabajo, un trabajo súper interesante según mi perfil y yo como ay, y yo mira, yo me voy de viaje pero igual conversemos. Cuando al otro día yo iba a salir de mi casa y me di cuenta que me robaron en ese gimnasio, me robaron las tarjetas de crédito con las que iba a comprar el tiquete para irme y me robaron la cédula con la que uno se va, pues, ¿cierto? Para poder salir del país y todo. Y yo lloré todo ese día, pues fui a la fiscalía, lloré desesperada, como si se hubiera derrumbado mi vida. Porque yo le había puesto la felicidad de mi vida, la había puesto en el viaje. O sea, yo decía, yo no soy feliz hasta que no me vaya de viaje. Entonces, cuando eso se derrumbó, y yo, Dios mío, ¿qué hago? Ya pues el banco me dijo que no me iba
a devolver ese dinero, lo tenía que pagar y tenía esa oferta laboral que para mí fue el mismo Dios que me la consiguió, ¿cierto? Y fue como el trabajo soñado, no soñado por mí. Pues yo duré allá 5 años y fue un trabajo súper chévere, aprendí demasiado y yo le dije al Señor, yo bueno, pues ya como que tenía esa conciencia de Dios y yo, primera vez en mi vida, tenía 26 años, yo decía, primera vez que le voy a decir que se haga tu voluntad, ¿cierto? Porque yo, cuando la gente me decía a mí, uno le decía algo a la persona y que responden si Dios quiere, así, a mí eso me parecía como tan tonto, y yo pues, mañana nos vemos si Dios quiere, y yo pues obvio va a querer, pues cierto, pero ya uno es consciente, no, o sea, la vida es como tan efímera, entonces yo, bueno Dios, tú no quieres este viaje, está bien, me voy a ir a trabajar a esa empresa que tú pues me la conseguiste, porque eso yo no lo había buscado, y yo quería hacer mi segundo posgrado, pero algo como bien chévere, pues, y yo, Señor, pero entonces piensa, a ver, yo quiero estudiar en un lugar bien chévere, entonces, listo, yo te lo dejo a ti. Entonces empecé a trabajar y en ese trabajo, ese señor que me llamó, ya era mi jefe, uno de mis jefes, y me dijo que sí, que él me podía apoyar con la mitad de la maestría, que me consiguiera la otra mitad. Entonces le dije al director de la empresa que si me daba la otra mitad y me dijo que sí. Entonces un semestre que costaba 8 millones de pesos, yo pagué 0 durante 4 semestres y me lo regaló el señor. Entonces el señor como que pues quédate, aquí hay cosas más grandes, necesito pues que hagas muchas cosas acá pues antes de irte y tendrás como tu oportunidad, pero no es el momento. Un mes después de que yo empecé a trabajar, llegó esa visa que casi no llega y llegó, y el señor ahí como, vea, ya usted me conoce, pero ya yo dije no, la guardé y seguí pues como mi camino. Renuncias a ese viaje porque ya te sentías como ya conectada, ya había algo que te Sí, estaba ya el señor dañando. me estaba coqueteando, Seduciendo de una manera pero en forma. Qué lindo, Más finalmente hermoso. Él sabe qué es lo que necesitamos y qué anhela nuestro corazón. Así es, amén. Podemos decir que acá entonces da como un nuevo comienzo en tu vida, con una nueva perspectiva, con una nueva mirada, unos nuevos anhelos, un nuevo enfoque. ¿Cómo empieza este nuevo caminar? Bueno, entonces yo acá ya empecé a ir ya súper firme al grupo de oración, en Bello, pues Corunum, y me contaron de las misiones de Semana Santa. Fui a mis primeras misiones, espectaculares, eso me cambió la perspectiva de la pasión de Cristo y de lo que realmente se vive en la Semana Santa. Fue hermoso. Yo ahorita les contaba que yo odiaba el Vía Crucis porque yo lo hacía con mi papá en el sol, yo no entendía nada, la gente hablando, pues el sacerdote orando, pero por allá vendiendo bolis, por el otro agua. Entonces, pues bolis en mi época, ¿cierto? Ya eso no sé. Entonces, cuando no, es que tienes que preparar una estación del Vía Crucis, yo era como, ¿qué? O las 7 palabras me parecían aburridas, y yo, uno, ¿para qué va las 7 palabras? Pues ya como, mira, es que te toca la palabra número 7, y yo como, ¿qué? ¿Cómo así? Entonces como que uno entenderla y reflexionarla, llevarla al corazón, que preparar el monumento, entonces vaya, busque flores, organícelo, ay no, eso es... Entonces ahí empecé a entender como, Dios mío, la Eucaristía, tan bonito todo eso. Y allá en la consagración me contaron, perdón, en las misiones me contaron de la consagración a Jesús por María. Es que ya había empezado, llevan como 3 o 4 lecciones, pero que todavía podía empezar. También pues fue Corunum, y eso sí cambió totalmente mi vida. O sea, para mí la consagración fundamental, cambio radical, porque eso es como estar, es un volver a nacer, es como estar 9 meses dentro del vientre de María, y ahí Jesús hace su obra, María intercediendo, conociendo, pues ya los que lo han hecho saben que las primeras lecciones que conocer al mundo, entonces se me abrieron los ojos impresionante, como que cosas, como dije al principio, yo era normal, pues una chica normal, pero cuando uno va a ver, lo común no es normal, ¿cierto? Y uno cometiendo un montón de pecados y equivocándose sin uno darse cuenta, pues, y tanta soberbia y tanta ignorancia.
en lo que quiere Dios para uno, pues en el amor, ignorancia en el amor, ¿cierto? Porque Él solo quiere que uno sea pleno, que uno sea feliz, que uno ame, que uno se sienta amado. Entonces empecé ese camino y fue un camino muy lindo que me cambió muchísimo sin darme cuenta. Empecé a transformarme, pues el Espíritu Santo empezó a transformarme. Eso te iba a preguntar, o sea, hasta ese momento entonces empezamos a conocer de ese Dios que conocíamos también a través de nuestros padres, nuestra cultura, de nuestra tradición, ¿cierto? La Eucaristía, el Vía Crucis, estos componentes pues que hacen parte bueno, en las misiones, por ejemplo, que era la Semana Santa, ¿cierto? De manera puntual. Empiezas a conocer también la pasión de Jesús, o sea, el Hijo de Dios Padre, ¿cierto? Entonces hasta ahí vamos en un recorrido como de fe y como de contexto, pero ¿cómo llegas a entender que existía esa tercera persona de la Santísima Trinidad llamada Espíritu Santo y que no es como simplemente una, no sé, como un cuento, ¿sí? Sino que es real, que es una persona y que, o sea, y que se hace vida en nosotros? ¿Cómo llega ese momento claro de entender que el gran desconocido, ¿cierto? Ese Espíritu Santo ya lo tenías claro, que sabías que era Él? Bueno, entonces ahí empecé a asistir a muchos retiros. O sea, fuiste a misiones, ¿cierto? Después empecé la consagración y paralelo a eso asistí a todo retiro que Corunum sacara. Pues esos retiros son lo máximo. Yo era la primera ahí. Para mí, una persona no puede vivirse en un retiro mínimo al semestre, pues, o al año, ojalá 2 al año, porque de verdad que uno lo necesita retirarse. Yo en el año, en esa época, hacía 4 retiros, 5, yo no sé. Y ahí, en mi primer retiro, por ejemplo, yo empecé a ver muchas cosas, digamos, que no había visto antes. Por ejemplo, en la oración de la noche, empezaron a orar en lenguas, mucha gente pues caía, incluyéndome, que se acercaron a mí a orar, y yo sentía pues como una cosa en mi interior, en mi corazón, o sea, hasta en los pies, pues yo sentía como que los pies se ponían fríos, como que se me subía un frío, y que el corazón como que se ensancha, yo no sé, es algo como tenías unas manifestaciones físicas y sentías también un cambio en el clima como tal, ¿cierto? Sí. O sea, en el entorno sabías que estaba pasando algo, pero lo relacionabas en ese momento, todavía no entendías muy bien qué era lo que estaba pasando. Sí, cuando ya uno de los servidores empezó a hablar en lenguas y después a interpretarlas y decía como Dios está diciendo tal cosa, y le hablaba directamente a una persona, a la otra, o aquí hay una persona que siente no sé qué, pues el Espíritu Santo dice tal cosa, y yo era como, ¿what? Pues como, o sea, esto es verdad, y era cierto porque yo lo sentía, o sea, no era como un invento, o que alguien quería decir algo por llamar la atención, ¿cierto? Entonces, y yo después en varios retiros y hasta en grupos de oración, por ejemplo, los hermanos, por ejemplo, con el tema de la maestría, en un grupo de oración, hay alguien acá que está orando porque le pidió al Señor un estudio, entonces de una yo sentía que era yo, y se empieza el corazón pues a poner a 1000, y el Señor te va a responder que sí, que la vas a tener, ¿cierto? Pues como cosas así, hay cosas, digamos que eso pues como no es como tan trascendental, pero hay cosas como hay alguien acá que en otro retiro espiritual le estaban haciendo brujería a una persona, esa persona no sabía, entonces el servidor le puso la Biblia en el estómago y esa persona reaccionó, porque entonces decía, el Espíritu Santo me está mostrando que hay una persona que le están haciendo algo, tal cosa, entonces, y fue evidente, ¿cierto? Y ahí esa persona que es cercana a mí se dio cuenta que le estaban haciendo algo que ella no sabía, y empezó pues como su proceso. Entonces me di cuenta mucho desde el primer retiro que existía el Espíritu Santo, y de ahí todos los retiros en adelante pues siempre había alguna manifestación. Por ejemplo, en otro retiro hay una actividad que uno se pone como los pecados y los pega pues como en el cuerpo, y ya después me llevaron vendada a un cuarto donde había un sacerdote, y el sacerdote empezó a orar por mí y empezó a quitar los pecados,
cuando él me quitó la venda de los ojos, yo lo miré, yo sentí los ojos de Jesús en los ojos de ese sacerdote. Pues, el padre Marius, que fue mi director espiritual, él me casó, ha bautizado pues mis hijos anteriores, pues él ha sido fundamental porque de verdad que yo veo a Jesús en él, ¿cierto? Y fue una experiencia hermosa, a mí nunca se me van a olvidar esos ojos. Eso era como las 4 de la tarde y yo lloré, de sentir como esa presencia, o sea, solo de sentirla, ¿cómo será? Pues así real. ¿Y siempre ha sido así de sensible con Sí, la los verdad, temas sí. espirituales o de manera general? No, pero ¿Tienes esa sensibilidad? antes de comenzar pues como este camino, no. Ya cuando uno comienza Se el activó. camino, se activó y el Señor le mostró, pues le muestra a uno, es que esas eran unas cosas que quería decir desde el principio, se nos pasó. Al final siempre, o sea, el protagonista es el Espíritu Santo, ¿cierto? Nosotros seguimos siendo pecadores, a mí me falta muchísimo, pero el Señor lo dotó a uno pues desde el vientre, desde que se lo imaginó, de dones, de talentos, de carismas, solo que el mundo, uno no le pregunta a él qué quiere o cómo lo creó, sí, los afanes de la vida, no permiten que uno vea eso, ¿cierto? Entonces todos tenemos dones y talentos y muchos carismas. Si uno está al lado del Señor, el Señor pues permite que uno los pueda pues como activar. Por ejemplo, yo no tenía pues como eso tan claro. Hay personas que quizás son, no sé, tienen el don del consejo, entonces uno dice, yo voy a ir donde esta persona porque ella me va a dar un consejo, pero si no está al lado del Señor, pues como digamos que no dará esos frutos que debería dar si está al lado del Señor. Totalmente. Mieli, acá digamos que dentro de tu proceso, y bueno, me imagino que desde la consagración también donde se hace tan consciente todo este panorama espiritual, de nuestras luchas, nuestras fragilidades, de esas cosas importantes que han marcado ese antes y después, tienes una decisión de una renuncia fuerte con una relación, duraste con alguien como 8 Sí. años, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo hiciste para, imagínate, 8 años son 8 años? Sí, pues ya uno cree que ya se va a casar con esa persona. Sí, ¿qué pasó El novio ahí? que empecé con él en la universidad, una persona buena, pero entonces en la consagración el Señor me empezó a mostrar que ese no era el hombre para mí, a pesar de que era un hombre bueno, digamos que no era el plan de Dios. Y para mí eso pues fue ¿Y él también estaba en la impacto. consagración o no? No, Solo yo tú. estaba con mi proceso, pues yo lo Ok. invitaba a él, pero él nunca quiso acercarse, pues él siempre estaba pues como ahí, al margen. Entonces yo empecé mi proceso, un proceso de perdón, de sanación, yo me daba cuenta de cosas, el Espíritu Santo me mostraba cosas muy, muy claras de mi vida y me explicaba por qué yo era como era, ¿cierto? Y por qué debía cambiar cosas, pues aspectos que no estaban bien, que pronto era por heridas. Yo le contaba a él y él como que pues no le prestaba atención, entonces como yo empecé a cambiar pues como tanto y el Señor, la Virgen empezaron a actuar en mí, ya yo no era la misma Elizabeth. Claro. Ya yo no quería ir a rumbear, pero pues no sé, no por mojigata, sino que simplemente Eso uno aclarémosle como a que- las personas, Sí, a los que uno- nos estén viendo ahí, que de pronto tienen esas luchas y como de pronto la intención de querer cambiar, pero tampoco es, o sea, es entender que las cosas no se pueden forzar. Finalmente, cuando empezamos este proceso y tenemos esa apertura de corazón, Dios se encarga de todo. Y es un Total. proceso que va puliendo muy paulatinamente, o sea, es de muy finos detalles donde no entra a invadir ni a imponer nada. Exacto, es simplemente por va ejemplo la fluyendo, música, ¿cierto? o sea, Ajá. uno ya no le gusta la misma música, Sí. uno ya quiere escuchar es de Dios y de pronto obviamente pues otro tipo de música, pero no tan fuerte, pues no un reggaetón así súper grosero, uno ya es como, yo me acuerdo la última vez que fue a una discoteca, yo ya no me sentía cómoda. Sí. O sea, no era que, ay no, me estoy consagrando, entonces no puedo ir, o me voy a encerrar más, Sí, cerrame de la pronto. puerta, no puedo salir. No, o sea, uno dice, no quiero, o sea, quiero ir al Santísimo, Dios mío. Y al final desde Como que- afuera, o sea, lo van a ver a uno como... Sí, como pues, esta monjita. Sor Mi Elizabeth. mamá pensó que yo me iba a ir de religiosa. Mucha gente en la comunidad, antes de casarme, pensó que yo me iba a ir de religiosa. Pero es ese anhelo, esa cosa que el Señor le pone a uno. Y no es porque, no es para juzgar a los otros, sino que simplemente uno no ya, pues no le llama la atención.
Claro. ir a rumbear, está bien salir, tomarse unas copas de vino, tomarse un café, pero pues ya es diferente. Entonces, él y yo siempre rumbeábamos mucho, pues entonces yo ya no quería rumbear. Y ya me gustaban otras cosas, pues el Señor como que me fue puliendo. Y todavía estamos en ese proceso. Súper. Y como yo ya quería ir a retiros, que pues el tema de las misiones, entonces lo dejaba toda la semana solo. Y uno pues como en Semana Santa, no, vámonos para una finca, no sé qué, pero yo no, es que yo es a rezar, pues, ¿cierto? Te enamoraste. Voy a estar al lado del Señor. Entonces, después, por ejemplo, de esas misiones, y la primera lección que me tocó a mí en la consagración fue sobre la castidad. Entonces yo era como así. ¿Por qué a mí? Como este tema, como así, pues es normal, uno estar con el novio, pues normal. Pero no, o sea, eso llegó directo a mi corazón y el Señor me mostró pues como la importancia de uno cuidar el templo del Espíritu Santo, de uno esperar hasta el matrimonio, de todas las implicaciones que trae uno no estar en castidad. Entonces yo le dije a él que estuviéramos en castidad, él me dijo que sí, que igual él me amaba, no sé qué, pero fue muy difícil, fue muy complejo, aparte pues los cambios que yo tenía. Y bueno, en oración, pues yo le rezaba mucho a la Virgen y yo le decía que me ayudara porque era una decisión muy difícil. Y en oración, pues bueno, pudimos terminar, fue como de común acuerdo, fue muy lindo porque realmente ya no compaginábamos. Y ese día, esa noche que terminamos, me fui para el Santísimo. Yo estaba triste, obviamente, pues no era fácil. Claro. Es que el camino del Señor no es fácil, ¿cierto? Sí, Hay que tomar la cruz. No es que todo sea color de rosa, pero todo tiene su fruto, o sea, todo tiene su porqué, todo tiene su para qué. Y que esas renuncias finalmente cuando se dan, como se van dando de la mano de él, entonces es traen una cosas gracia más especial. grandes. Sí. Y a mí me encanta una imagen que es Jesús con un peluche, no sé si lo has visto, un peluche atrás gigante y hay una niña al frente con un peluche pequeño y Jesús le dice como entrégame ese peluche y ella es como no, porque está aferrada a ese peluche. Y es como él, entrégame ese peluche que te tengo aquí uno más grande, ¿cierto? Como un regalo más. Y así nos pasa todo en la vida. Total. Y eso es lo que sentí que me pasó con esa persona. Entonces yo fui al Santísimo esa noche y yo le dije, Jesús, yo no sé qué estoy haciendo, eso cambia mi vida, pues porque él iba a ser pues, mi esposo, tantos años, háblame por favor. Entonces no tenía una Biblia en ese momento, pero había un libro que se llamaba Las miradas de Jesús. Y yo, háblame acá, y abrí el libro y en el libro de un versículo que es, y dejaron las redes y lo siguieron. Cuando él pues seleccionó a sus apóstoles y los miró y los apóstoles dejaron todo y lo siguieron a él. Entonces fue súper claro y yo, bueno, Señor, aquí estoy. Entonces es como dice pues mi director espiritual, hay que dar pasos de fe. Pues muy difícil porque uno quiere tener todo bajo control, pero listo, terminé con esa persona y empezó entonces ya como ese proceso ya más en firme con el Señor y a conocerlo más. Cuando dices a conocerlo más, ya empiezas a vivir unos temas de mayor intimidad con él, ¿no? De pronto de escuchar su voz, bueno, y cuando hablo de escuchar su voz, quizás audible, no sé, pero si has tenido esa experiencia o no, pero es de saber escuchar esa voz de Dios en el silencio, en la intimidad, de entrar en mi cuarto, de la oración. ¿Qué pasaba cuando tenías esos espacios de silencio con él? Bueno, es muy lindo porque ya para mí mi novio era Jesús en ese momento, ¿cierto? A mí me invitaban a salir y yo decía, no, estoy ocupada, y era porque o quería estar en mi casa simplemente, o quería ir al Santísimo, o cuando me quedaba en mi casa, muchas veces pues estaba en oración. Una vez, por ejemplo, en esa intimidad, en una canción que me gusta mucho, yo sentía como que me tenía que parar y yo sentía que bailaba con Jesús, pues es una locura. Y de pronto estar como en acción con el Espíritu Santo, mucha gente lo tilda a uno como de loco o empeliculado, pero es verdad. O sea, ¿sentías bailar con Jesús o bailaste con Jesús? Bailé con Jesús, pues o sea, yo bailé, yo me paré y yo bailé. ¿Y pues esto es muy íntimo, pero
Yo creo Pero que ni mi esposo sabía, bueno. sí, Pero qué yo lindo. bailé, o sea, yo sentía que bailaba con Jesús y que era como algo tan lindo. Y después él le pide a uno en el corazón, yo no lo he escuchado pues así audible, pero en el corazón él me habla. Y yo sé que, o sea, él nos habla a todos. O sea, Así es. él siempre nos quiere hablar. Somos nosotros que estamos tan ocupados que con nuestros apegos desordenados y con nuestro egoísmo, con tantas cosas que uno tiene en la cabeza, el ruido de afuera que grita más, entonces uno no quiere escuchar. Pero si uno se queda en silencio, si uno realmente, bueno, Jesús, te quiero escuchar, realmente todos podemos escuchar a Jesús, todos. Así Todos es. podemos sentir el Espíritu Santo. O sea, esto no es pues de una persona especial, no, todos somos especiales para el Señor. Es decirle que sí y es aceptar lo que Él nos dice. Así es. Porque eso es lo más teso. Por ejemplo, él me decía en mi corazón, termina con el novio. Y es como, Dios está loco. Pues llevo 1000 años con él, me voy a casar. Pero él me insistía. Entonces, mucha gente dice, no, yo no voy a hacer eso. Entonces Jesús dice, bueno, yo te espero hasta que me quieras escuchar. O le sigue hablando a uno, pero simplemente uno no le pone atención. Pero por gracia de Dios, yo le puse cuidado, ¿cierto? Y pude, y muchas cosas así, pues hacer como su voluntad. No es fácil, hacer la voluntad de Dios no es fácil, porque es una renuncia casi que diaria Constante. a uno mismo. Pero uno se da cuenta, ya cuando uno mira hacia atrás, que realmente eso es lo mejor y que los planes de Él son muchísimo mejores a los planes que tiene uno. Total. Muchísimos, pero de lejos. Sí, Pero sí. eso sí, hay que confiar y actuar, ¿cierto? Confiar, actuar, orar y decirle sí, dar esos pasos de fe ciegamente, que el Señor te va a ir guiando siempre. Así siempre. es. Bueno, ya vas como en ese caminar con Jesús, con un poquito más de intimidad. Me hablabas en algún momento de una palabra, versículo 15 de Eclesiástico. Entras en un proceso de sanación, de perdón, Sí, de... entonces ahí que empiezo a escuchar más del Señor, porque decido pues escucharlo realmente. Ya no tenía novio, estaba soltera, pero aún así todavía me gustaba que los hombres estuvieran ahí buscando pues como el hombre, ese hombre ideal. Uno de ellos pues como que no era el indicado, no era lo correcto. Y en el Santísimo, en una adoración al Santísimo, yo le decía al Señor, no, ¿qué voy a hacer? Y el Señor, pues abrí la palabra, pedí al Espíritu Santo y me decía, es que delante de ti está el fuego y el agua, tú eliges. Pues él sabía que yo ya tenía la conciencia y yo le preguntaba qué hacer y él me respondió súper claro. Así mismo pasó con otra persona en un retiro. Yo pensé que esa persona, pues ni siquiera éramos nada, pues apenas, y yo, ay no, será ese, bueno, él había ido al retiro y yo, bueno, pero él me dijo, no, a mí me faltan muchas cosas por sanar, y yo, ay, vean, pues a ese tan charro. Entonces yo me puse muy triste porque yo pensé que ya, y yo, ay Dios, tan rápido, pues yo no había pasado mucho tiempo de terminar con el ex, yo tan rápido, pero bueno, así eres tú. Entonces, en el Santísimo, yo me quedé toda la noche ahí y yo, Dios, pero dime algo. Entonces yo sentí que Él me decía el corazón, o sea, es uno sentirlo en el corazón y sentir que realmente es Él. Entonces Él me decía, es que tú me has dado casi todo, pero yo no quiero casi todo, sino que lo quiero todo. Entonces eso se me clavó en el corazón y yo, sí, es verdad. Entonces ahí él siempre le exige a uno más y más y más. Y así entonces empecé pues como a escucharlo cuando estaba en oración en mi cuarto o en la Eucaristía. Por ejemplo, en la Eucaristía hace 2 años más o menos, yo tenía una situación, me sentía triste, yo le decía al Señor, ¿por qué? Entonces Él me puso en el corazón como dibuja una muñeca, dibuja unas cuerdas que salgan como de tus extremidades para que hagan el ejercicio. Y de cada una escribe como esas cosas que te apegan al mundo o esas personas con las que estás apegada. Porque lo que me estaba pasando a mí es que me importaba mucho el qué dirán. Y realmente eso pues nos pasa mucho a todos. Y eso estaba afectando pues como mi vida. Sobre pues de los más cercanos, empezando por los más cercanos. Entonces, y también muy apegada pues como a los sueños todavía, ¿cierto? A lo que uno quiere.
está bien, pues los anhelos, igual Él cumple los anhelos del corazón de uno, ¿cierto? Pero Él sabe qué es lo que a uno le conviene y qué no. Entonces, así a uno no le convenga, uno quiere hacer eso y lo quiere hacer o quiere esa persona. Entonces Él me mostraba esos apegos y me decía como debes cortar con eso y el Espíritu Santo te va a ayudar. Entonces eso fue también una Eucaristía. En otra, por ejemplo, me explicaba como en mis términos. Él le habla a uno según como el lenguaje de uno, ¿cierto? ¿Cómo son tus términos? Como muy estructurada, como a mí me encantan las tablas, pues como... Entonces él me enseñó como una tabla. Sí. De verdad que le habla a uno así como no entiende, ¿cierto? Entonces me puse a hacer una tablita donde yo le preguntaba cuáles son esos pecados, porque el Evangelio tenía que ver con eso, que no me dejan ir a ti. Entonces él me dijo, coja una hoja y escribe en una columna como los pecados, en otra las heridas, en otra pues como la raíz, y todo eso está súper relacionado. Entonces me mostraba, por ejemplo, el pecado de la soberbia. Y me decía por qué yo tenía ese pecado, o sea, cuál era esa herida que había causado mi pecado. Y me decía de pronto qué podía hacer yo desde mi humanidad. Por ejemplo, un ejercicio, la letanía de la humildad, y ya el Espíritu Santo se encarga de todo, del resto, pues, ¿cierto? O por ejemplo el pecado de la vanidad. Entonces, bueno, es que tú eres vanidosa por la presión familiar, por ejemplo, por la presión pues del mismo mundo, porque tienes un vacío, porque siempre quieres ver que tú seas como la mejor, la más linda. Entonces eso te lleva a ese pecado, y ese pecado te lleva a más cosas, ¿cierto? Y eso es también porque tienes una herida. Entonces él me mostró eso, y eso es un ejercicio que yo he hecho con varias personas que se han acercado a mí, digamos que en Mujeres Virtuosas lo hemos hecho, y ha sido muy bonito. Ya después lo encontré en un libro, y fue como una confirmación de que lo que él le dice a uno realmente sí es. Una vez yo hablaba con una amiga, y ella me decía, pues como el Espíritu Santo nos muestra a las personas pues en diferentes momentos, pero es lo mismo siempre. Entonces, ¿cómo va a estar equivocado? Uno, ¿cómo va a decir que el gran desconocido no existe sabiendo que le inspira a las personas lo mismo? Entonces, cuando yo vi esa tabla, que era la misma que yo tenía, solo tenía agregado mentiras, o sea, qué mentiras me habían dicho a mí en la niñez, en la adolescencia, que por ejemplo, tú eres muy fea, tú no sirves para nada, tú no vas a ser capaz, ¿cierto? Que eso también lo lleva a uno a pecar, por ejemplo, a no proyectarse bien como profesional o como persona, porque tiene miedo, y le muestra a uno los miedos. Entonces le saca a uno los miedos. Entonces todo eso, cuando yo vi esa tabla, yo tan lindo el Señor, pues el Espíritu Santo me inspiró eso, ya lo veo en este libro. Entonces ha sido pues como una herramienta muy, muy útil pues como para la comunidad, pues en los espacios que le he usado, y primero pues para mí. Sí, sí, de hecho me acuerdo muy bien de eso, y ha ayudado a muchísimas personas. Miguel, ¿qué te iba a decir? Cuando empiezas este proceso y como este caminar con el Señor, que hablas de la consagración, hablas de todo ese despertar de conciencia que se da a la luz del Espíritu Santo, que ya te haces más consciente de esto, hablas de un proceso de sanación. Ese proceso de sanación, ¿cómo lo empezaste a vivir y cómo llegó esa inspiración para que tú tuvieses esa apertura, ¿cierto? Porque a veces hay cosas para sanar que son tan dolorosas que uno casi que las omite, las entierra tan profundo, que volverlas a sacar a la luz causan dolor, o sea, son dolorosas, pero sacarlas, sanarlas es importante, se activa también el don del perdón. Sí, entonces ya terminé la consagración. Y empecé a servir, pues me llamaron a servir en la comunidad, y en formaciones de servicio. Por ejemplo, hubo una que nunca se me va a olvidar, eso fue ya hace muchos años, y estábamos todos los que habíamos comenzado en esa época, eran los misioneros, y llevaron una invitada que empezó a hablar del perdón, muy tranquilamente. Ella se sentó a hablar de su testimonio, un testimonio muy fuerte, porque ella perdonó a pues infidelidades y cosas muy tesas en su familia. Y el solo hecho de cuando yo llegué y me senté, yo sentía el Espíritu Santo. O sea, ella simplemente se quedó sentada y no se movía,
ella hablaba, pues no movía ni las manos, era impresionante. Pero yo sentía como si el Espíritu Santo fluyera de una manera y yo empecé a llorar y ella hablaba muy normal, como estamos conversando acá tú y yo, y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y el Espíritu Santo empezó a mostrarme como cosas de mi infancia, hasta del vientre materno. Eso es muy teso y es muy lindo porque el Espíritu Santo le muestra a uno cosas que vivieron nuestros padres y uno estando en el vientre. ¿Y cómo es eso? O sea, para que las personitas que nos están viendo y de pronto no saben que este proceso es importante o que de pronto lo están viviendo, ¿cómo hacerse consciente a la luz del Espíritu Santo de la importancia de hacer este proceso con mucha responsabilidad, ¿cierto? Pero también como con ese anhelo y ese clamor al cielo para que haya una muy buena claridad en el tema y poder dar pasos conscientes para avanzar. A ver, es que las heridas causan en uno o lo forman o lo deforman a uno, mejor dicho, ¿cierto? Forman en uno algo que uno no es, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta materia pues tiene esta forma. Si tuviera grietas, entonces ya no se vería aquí tan perfectamente. Es más, aquí tiene pues como una estuviera como amallagada. Entonces ya, digamos que si una persona, llevándola a las personas, tenemos grietas, tenemos heridas y nos llevan a hacer lo que no somos. Entonces por eso tan tesa la sanación, tan importante, para mí es fundamental, que empieza desde el perdón a nosotros mismos, a las otras personas, nosotras pues perdonar a Dios también, aunque pues Él no tiene la culpa, pero uno pues le echa culpa de muchas cosas y todo, pero perdonarlo y perdonarnos a nosotros. Entonces para uno estar realmente, para que esta materia tenga esta forma, debe estar, por ejemplo, esta grieta que pues acá no se ve mucho, eso es otra cosa que uno cree que no, ¿cierto? Pero si uno se toca, sí lo siente. Si pudieran acá tocarla, tocarían una grieta acá. Entonces llega el alfarero y pues bueno, eso no es de barro, pero suponiendo llega el creador y la reconstruye y ya puede ser la materia que es, y nosotros también. Volver al diseño. Volver al diseño original, ese diseño con el que Él nos pensó. Y con el que Él quiere que nosotros seamos plenos, que cumplamos su voluntad para nuestra felicidad. Así es. Y más que todo para nuestra salvación, porque acá estamos de paso. Entender pues como que todo, yo tengo muchas luchas también, digamos que con mis hijos hoy, ya esta es la cuarta. Eso vamos a hablarlo ahorita para mirar todos muchas esos luchas de la frutos tan lindos. educación, el matrimonio, tantas cosas con la familia, con mis padres también, pues como todas las personas. Pero ese diseño original le ayuda a uno a ser mejor. Claro. Por eso es tan importante la sanación. Y digamos que encontrar la raíz. Entonces, por ejemplo, en el vientre materno, algo que me mostró el Espíritu Santo es que a ti te desearon niño. Yo como ya tenía la hermana, ¿cierto? Entonces quería, por ejemplo, mi papá quería un niño y en esa época no habían pues ecografías. Y mi mamá ya después me contó, pero muy naturalmente, todavía pues lo dice, como es que usted pateaba tanto que yo pensé que era un niño, porque siempre fue como muy tremenda, muy activa. Entonces ellos siempre pensaron que yo era un niño y digamos que yo no soy, digamos que ya soy más femenina, pero siempre estuve mucho con los niños, me juntaba mucho con los hombres, no soy la más experta pues como en las manualidades. Entonces todo eso también tiene que ver y eso me lo mostró el Espíritu Santo, ya después lo confirmé. Ya también me mostró cosas pues no sé, con mi padre, que se vieron en la infancia, que uno no es consciente, pero el Espíritu Santo le muestra a uno cosas que de pronto uno tenía 2, 3 años, situaciones que pasaron, que le impactaron a uno, que le hicieron pues como esas deformaciones, causaron esas heridas, pero que hicieron en uno cosas que no debieron ser, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo a uno le muestra la raíz. Hay veces es importante pues pedirle a alguien ayuda, a alguien que tiene ese don de sanación, o el Espíritu Santo te muestra en una oración, o en un retiro, en una grupo de oración, en una Eucaristía, que ahí está la presencia viva de Él. Estás diciendo algo muy importante y es que, bueno, primero sabemos que hay que tener esa apertura y esa disposición para
acunar como dejarnos acunar en el corazón del Padre, ¿cierto? Nuestro corazón. Y de esa misma manera, entonces empieza a actuar el Espíritu Santo, que es nuestra promesa dada, ¿cierto? Que es una promesa y que por eso la reclamamos y que sabemos que es real, que es viva, que es eficaz. Entonces empieza el Espíritu Santo ya después de darte esa conciencia, ¿cierto? Esa conciencia y empezar ese proceso de sanación tan importante desde el vientre de la madre, como lo estás diciendo, y también desde ahí entonces empiezan a activar, se podría decir que se empiezan a activar unos dones, como el don del consejo, el don de sanación. También en algún momento nos compartías algunas experiencias, don de conocimiento. ¿Cómo empiezas a vivir estas experiencias ya, estos frutos y estos dones del Espíritu? Sí, entonces, por ejemplo, en Pentecostés, yo siempre iba a la iglesia pues a celebrar Pentecostés, que se lo recomiendo mucho, ya que estamos pues como cerca de este gran evento y que nos preparemos pues desde ya para sentir la presencia del Espíritu. Y en las iglesias hacían muchas actividades, por ejemplo, bueno, coge tu don, ¿cierto? Y yo me acuerdo que 3 años seguidos cogí el don de consejo. Entonces, pues eso no iba a ser casual, ¿cierto? Entonces yo como, bueno, y sí, muchas personas se me acercan, me piden pues como un consejo y intento pues como que sea llevado por el Espíritu Santo y sé que en muchas ocasiones es así. Es muy teso porque no es uno, o sea, realmente, y lo repito, el protagonista es él, ¿cierto? Porque uno igual sigue siendo pecador, igual uno tiene sus luchas, pero él lo usa a uno como él quiere, ¿cierto? Entonces, digamos que ese don pues como que fue confirmado, reconfirmado pues como en esos Pentecostés y digamos que lo que vivo hoy con las personas que se me acercan. El don de sanación, pues digamos que lo estamos, yo no sé, el Espíritu Santo digamos que lo está forjando, siento pues como que en mi interior. El año pasado tuve una experiencia muy linda en la Natividad de la Virgen María, que me ponía como orar por las madres que no han podido tener hijos, pues como orar en el vientre. Y ya después, 8 días después, me encontré con una persona muy ungida, hicimos una oración y ella me dijo: tú debes orar por las personas, por los vientres que no han podido tener hijos. Y yo, ay, tan hermoso el Señor, porque Él confirma, ¿cierto? O sea, me lo puso en el corazón. Ya después me lo confirmó con una persona y yo no le había contado a nadie y ella no sabía de nada. Entonces es el Espíritu Santo. Sí. Entonces, bueno, otro es pues cosas como que llega una persona y siente dolor de cabeza, entonces uno siente ese dolor, digamos que puede clavarse en uno o algo flash, y entonces uno dice: ve, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás bien? Tengo un dolor de cabeza. Y uno es como, no, mira, ¿qué te pasa? Pues tienes alguna preocupación o algo. Entonces el Señor como que le pone a uno como eso. O cuando estamos estresados, entonces uno mismo siente como la presión. Te conviertes como que como en un canal, pues como una... Sí, como es un medio, uno al final es un medio del Espíritu Santo. Y si Él lo permite es como para uno orar por eso. Entonces cuando uno está estresado, que uno siente acá la presión, mira, ¿qué te pasa? Tal cosa, ay no, es que mi novio no sé qué, o tal cosa, y ay no, pero es que piense bien, si es para usted, tal cosa, entonces uno ya se le mete por ahí. ¿Hiciste la oración peligrosa? Sí. Bueno. Entonces, Mieli, en un momento compartías una experiencia muy bonita con una hermana de comunidad que ya está y que ha perseverado. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó esta hermosa mujer a la historia comunidad? Me encanta y la quiero mucho a esa persona, ¿cierto? Ya voy a decir quién es. Porque, a ver, yo estaba llevando la Virgen, la imagen de la Virgen, a el grupo de oración de Bello, que yo no podía estar en ese momento. Entonces la llevé a la sacristía de la parroquia donde la hacíamos y había una muchacha que estaba llorando mucho. Estaba desconsolada y necesitaba al sacerdote urgente. Entonces le decía al sacristán: ¿dónde está el padre? ¿Puedo hablar con el padre? Había mucha gente, el sacristán no le paraba bolas, y ella ahí llorando, y yo con la Virgen ahí también esperando que él me atendiera. Yo tenía que irme para una reunión, estaba de afán, ella ahí llorando, y yo, fue como un momento así todo caótico y me daba mucho pesar, que esa es otra cosa que el Espíritu Santo hace en uno, como que uno lo pone a uno más sensible, ¿cierto? O sea, no solo de sentirlo a él, sino como de mirar de otra forma, pues las miradas de él, ¿cierto? Entonces yo la miraba, yo no la paraba a mirar,
pero no como por chisme, sino como que me daba una tristeza. Y al final fue donde el padre y él estaba como ocupado, le dijo, no te puedo atender. Y ella desesperada, o sea, se le veía la desesperación. Y yo, ay, no, qué pesar. Bueno, al final también me atendió, me recibió la imagen de la Virgen. Cuando ella salió, yo iba ya para el carro, pero algo como que me empujó como allá donde ella. Y yo salí corriendo, ella ya lleva como media cuadra adelante, yo estaba de tacones, yo salí corriendo. Y yo fui, yo ven, aquí pues si te sirve, dentro de media hora va a empezar un grupo de oración para que te animes y no estés triste. Yo no sé por lo que estás pasando, pero solo quiero decirte que Dios está contigo, algo así. Y le di un abrazo. Y ella pues es un poco tímida pues y muy reservada. Entonces ella pues se quedó como pues una chica, pues una muchacha X acá abrazándome. Y más en las condiciones, porque uno tiende a Sí, que nadie lo vea llorar. Y ella desesperada, y eso fue casi que en la mitad de la calle, pues eso fue muy charro. Cuando ya después, yo sí fui al grupo, pero más tarde, y la encontré ahí, yo, tan chévere. 8 días después volvió, y hoy es una de las grandes servidoras, Daniela Ramírez, que la queremos mucho, ya es encargada del grupo de oración de los sábados, y pues es una mujer impresionante y súper dócil al Espíritu Santo. Como fuiste instrumento, porque también fuiste obediente. O sea, sí, pudiste tener esa opción de decir, bueno, lo sentí y ese impulso, ¿cierto? Pero si no hubiese llegado ese impulso, finalmente dices, ya lleva media cuadra corriendo, caminando, yo en tacones, pues ya, pues. Sí, que pesar, voy a orar por ella. Pues, pero es tan fuerte esa presencia y es como un impulso, o sea, es que definitivamente el Espíritu Santo pues igual se manifiesta de todas las maneras, como sea necesario. Me parece una nota lo que acabas de decir, o sea, fuiste obediente a ese impulso y gracias a ese impulso y ser obediente, pues mira esta mujer, y aquí a través de ella ha sido también instrumento para muchas otras personas. Y como eso es fundamental, porque a uno le da pena. Sí. Una vez recuerdo que yo estaba en la Virgen del Agua Catala, pero hace tiempo, pues donde era antes. Y el Señor me ponía como, vea, a esta señora le pasó eso, vaya, dígale tal cosa. Y yo, pues, yo peleaba con él y yo, pues, oigan a ese, yo no la conozco, pues, ¿cómo voy a...? Y no, como que él me insistía, como para que orara por ella. Y le dije, yo, ay, Señor, ¿usted le pasó eso? Y es que, ay, sí, ella se empezó a llorar horrible. Y yo, ay, no, venga, oremos, tal cosa. Entonces, a uno le da pena. Y yo sé que mucha gente que está escuchando ha sentido llamar a una persona conocida, decirle, mira, siento que el Señor te dice tal cosa, tal otra, porque uno cree que está en película o que se está enloqueciendo o que uno se lo está imaginando, pero no, es confiar que realmente es el Espíritu Santo. Confiar totalmente. Bueno, comienzan como los sueños. ¿También tienes este don de sueños? Sí, empecé. Sí, cuéntanos eso, me parece muy bonito. Empecé a soñar, muy lindo, con la Virgen María, con Jesús. Muchas veces la Virgen empecé como en imágenes. Por ejemplo, una vez que estaba entrando a una casa de unos vecinos, pero como no la dejaban como entrar, entonces el Señor me ponía al corazón, es que tienen que orar más con la Virgen. Entonces yo hablé con la vecina y le dije, ella empezó a llorar, dijo como no, voy a empezar el rosario todos los días, tal cosa. O con mis amigos, por ejemplo, una vez soñé que estábamos en un lugar súper lindo, que mirábamos para el cielo y ella empezó a dibujar con las nubes la palabra alégrate. Fue súper bonito. Y también con el Señor, mucho con la cruz, con Cristo pues en la cruz. Hay un tema muy, muy interesante, que yo ya lo había escuchado pues tiempo atrás de otras personitas, pero qué rico poderlo hablar acá contigo, y es esa segunda virginidad. Virginidad. Sí. ¿Cómo lo viviste? Entonces uno de los sueños fue que la Virgen pasaba su mano como por mi vientre. Y yo sentía un dolor muy profundo, tanto que yo me desperté y me dolía el vientre, o sea, me dolía súper fuerte. Al otro día yo hablé con una hermana de la comunidad y ella me dijo, sí, es que esa es la Virgen sanando y dándote una segunda virginidad. Y yo ya había apostado pues como por la castidad, con la ayuda del Espíritu Santo, porque eso es muy difícil. Sí. Y pues como en este mundo, como la presión, yo soy novia, entonces ¿quién pues... ¿Qué persona le va a llegar a uno y decirle, vea, listo, seamos novios, pero pues en castidad? Sí. Pero aún así... Pocos lo entienden.
aún así tuve fe y eso pasó, no sé si entramos pues como a eso. Ajá. Ya con mi actual esposo, pues porque Sí, él no es de claro, la súper. comunidad. Ya es como hablar de esta consolidación Sí, de todo este recorrido de tu vida, de todo lo que has podido vivir y lo que ahora eres tú con esta pancita tan hermosa, María Clara, ¿cierto? sí. Y tus Ya otros hijos. entonces llegó pues mi esposo, yo ya lo conocía. Voy a contar rápidamente porque eso requiere otro programa. Ok. Y yo lo conocía antes y él me decía como, ay, ¿qué vas a hacer el domingo, por ejemplo? Y yo voy a ir yo rezo el rosario. Pues porque lo hacíamos mucho por la Guacatala. Yo, si quieres, vas. Entonces yo pensaba que era alguien que el Señor quería que, pues, que lo llevara a sus caminos. Entonces, bueno, él empezó como ahí, pero él no le daba tiempo a ir al grupo, y nada, dejamos de hablar un tiempo por cosas pues como de Dios, diosidencias, nos volvimos a reencontrar en una universidad donde yo trabajaba. La primera persona, cuando yo entré a la puerta, después de 3 años de no ir a esa universidad, entré a la puerta y la primera persona que me encuentro es él. Y él, pues a mí nunca se me va a olvidar como, volviste, pues, y bueno, se me perdió tu teléfono, dame tu teléfono, y yo, ay, sí, voy al mercado 8 días, pues ya, iba a dar unos cursos, no sé qué, y él siempre me acompañó, ay, ¿qué vas a hacer después? Eran los sábados, ¿qué vas a hacer en la tarde? Y yo, voy a ir a unas predicaciones, tú eres de mi acompañante. Yo me acuerdo que una de esas fue de la castidad, y yo, ay, pues a mí no, la verdad no me importaba qué pensaba, pues el muchacho me dijo que iba a hacer y yo iba a estar ahí, él fue. Entonces pasó así mucho tiempo, él me invitaba como a salir y yo no, pues sí mucho a almorzar, pues no más. Ya después yo como estaba tan concentrada como en el Señor, yo no lo veía a él como que, ay, me está echando los perros o algo así, no. Una amiga me dijo, mira, tú le gustas mucho, se le nota, no sé qué, y yo, ay, sí será, y yo no, será que sí, será que no, pues no. Ya después de 6 meses le puse atención, como que también el Señor como, pues entonces, bueno, se dieron las cosas y empezamos a salir, ya le acepté una salida en la noche, porque siempre era mediodía, siempre era de afán, siempre era corriendo, hay veces le ignoraba y él me decía como, o sea, después de esos 6 meses, él ya iba a desistir, pues ya no me iba a rogar más, pues rogar entre comillas, porque él siempre fue muy sutil, pero también yo no lo quería ver, ¿cierto? Como que, ay, ¿será que sí? Bueno, entonces le dije que ya como que me di la oportunidad y una de esas noches que salimos, pues como cuando uno sale normal con un chico, se da un beso, ¿cierto? Entonces y yo, ay mamá, yo quedé como preocupada y yo, ay no. Entonces hablamos al otro día, pues no preocupada y también feliz, pues como normal, un proceso normal, pero yo sí le dije al otro día, yo mira, pues yo soy pecadora, no soy santa, pero estoy en un proceso, yo estoy también enamorada de Jesús y yo hice la consagración a Jesús por María y siento que si vamos a tener una relación, yo no sé pues si vamos a tener o no, mira ya dónde vamos, pero si vamos a tener una relación de noviazgo debe ser en castidad, porque eso es lo que siento en mi corazón, lo que me ha puesto el Señor, lo que me ha enseñado, porque eso tiene muchísimas implicaciones, pues no llevar una relación de esa manera. Entonces él me dijo, es que sí, listo, tiene razón, pues conozcámonos y si vamos a ser novios, así será. Yo como que existen hombres todavía así, porque uno dice, pues si no es del grupo, si no lleva ese proceso, pues como que no, pues él siempre era como de Dios, iba a Eucaristía, hacía horas sociales, no sé qué, pero no iba a un grupo de oración, no había hecho la consagración, simplemente me dijo, es que así debe ser, es verdad, es conocernos primero y sí, entonces en el matrimonio. Y yo como, ay, bendito sea Dios. O sea, hay que tener fe. O sea, si hay hombres que por ahí, debe haber el hombre para ti que me estás escuchando, que quiera vivir ese proceso, que quiera vivir en Dios, hay esperanza. Puede que sea el grupo de oración, puede que no, como el mío, pues que no era el grupo, ya él está pues como él Es empezó. entender que Dios también está trabajando y está En esa haciendo lo suyo en esa persona. persona, Ajá. sí. Entonces empezamos un noviazgo muy lindo, todo con la guía espiritual, es fundamental tener una guía espiritual, orando, a ver pues que el Señor nos dijera, porque sí o sí no, porque yo fui muy clara desde el principio y fue eso fue el Espíritu Santo, porque a mí no me importaba si Él decía que no, pues
como que si no, listo, yo estoy con el Señor, ya el Señor me mandará pues otro, ¿cierto? Tenías una llenura de amor. Ay, de sí, Dios a mí no me importaba si me impresionante quedaba soltera, si no, yo Sí, bueno, estoy ya. con el Señor. Sí. Ya imagínense que 11 meses después nos casamos. 11 Carachos. meses. Ajá. Pues ya muy confirmado por el Señor, por la guía espiritual, que ese era el hombre de mi vida y ese era el gran oso que tenía la imagen de Jesús con el oso grande que tenía para mí, un hombre muy especial, soy muy feliz pues con él y bueno, abiertos a la vida, ya tenemos 4 hijos. Cuando fuimos de luna de miel fue muy lindo porque pudimos ir a Europa, ese viaje. Increíble. Entonces, mírate que sí fui, pero no como yo quería, sino como el Señor quería. Él cumple los anhelos del corazón, Total, ¿cierto? Y fui así con es. mi esposo, pues yo me iba a ir sola, era una locura. Fui con mi esposo, nos fuimos un mes, fue muy lindo. Fuimos a muchos santuarios, entre ellos fuimos a Asís y estuvimos en la capilla de Santa Clara de Asís, pues en la iglesia, no capilla, en la iglesia. Cuando uno baja unas escalas y ahí está la tumba de ella, pero todo es en silencio. Es como en oración, no se puede tomar foto ni nada. Entonces, bueno, cuando yo sentía como si yo tengo una hija, la quisiera llamar Clara. Entonces, cuando salimos, yo le dije, amor, sentí eso, y es que yo también. Si tenemos una hija que se llame María Clara. Entonces fue muy bonito. Entonces, bueno, ya después llegamos a Colombia, quedamos en embarazo y tuvimos 3 hijos. Y nada que llegaba María Clara. Oye, otra cosa, hago un paréntesis, no, esta es la continuidad de esto que estás diciendo, Sí. que tus hijos fueron como anunciados, ¿cierto? Fueron anunciados por el Sí. Espíritu Santo, para que nos cuentes también eso, Fue porfa. muy lindo, ha sido muy lindo porque el primero, ya yo sentía en mi corazón que estaban, pues, y en mi cuerpo, yo estoy en embarazo, pero eso fue como esa misma semana. Y él también me decía, como tú estás en embarazo, pero había pasado muy poquito tiempo, o sea, si yo me hacía una prueba decía que no. Entonces le pedimos palabra al Espíritu Santo y muy charro porque nos salió Jonás 2, que decís que, y Jonás está en el vientre de la ballena. Y yo, ¿cómo así? Me dieron ballena, bueno, entonces él todavía me goza. Y yo, ya, estamos, pues los dos estamos en embarazo y va a ser un niño. O sea, sí, teníamos yo creo que días de embarazo, días. Certeza total. Una certeza, y claro, 4 meses después que uno le dicen pues el sexo, ya es un niño, nosotros ya sabíamos. Entonces fue muy bonito. Ya después con el segundo tuve un sueño que me decía en una cita bíblica, que es de Hechos, donde escogen el reemplazo de Judas. Que entonces estaban escogiendo entre Bartolomé y Matías y al final escogieron a Matías. Y yo como tan raro, ¿qué será eso? Y una hermana de la comunidad está en embarazo, casi ya a punto de tener. Y yo, ay hermana, yo creo que su hijo se tiene que llamar Matías, vea lo que pasó, no sé qué. Es que no, yo ya sé cómo va a ser, ese no es el nombre. Y yo, ay, tan raro, ¿qué me querrá decir Matías? Cuando a los 2 meses quedé en embarazo. Cuando quedé en embarazo y yo, Matías, de una. Y oramos, pedimos palabra y salió una Isaías que decía, es que el segundo hijo de Isaías. Y era nuestro segundo hijo. Y era muy lindo porque el segundo hijo de Isaías tiene un nombre pues muy extraño, pero significaba como ¿quién contra nosotros? Pues así como lo dijo el San Miguel Arcángel, porque el primer hijo de nosotros se llama Emanuel, que es Dios con nosotros, y Matías, bueno, no Matías, sino el segundo hijo de Isaías significaba quién contra nosotros. Entonces, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cierto? Entonces fue muy lindo. Cuando ya a los meses, el sexo, un hombre. Nosotros ya sabíamos, Matías es. Ay, ese día fue muy charro porque mientras nosotros orábamos ya habíamos pedido una prueba de embarazo que para estar seguros. Porque mire, uno al final siempre duda de esta humanidad, ¿cierto? Y imagínense que la prueba, oramos, ya está confirmado pues el sueño, lo que nos salió en la palabra, y me hizo la prueba y es que negativo. Y no, y yo, imposible, o sea, dijimos como, eso es por no creer, pues como que el Señor ahí también, o sea, no, o sea, yo ya les había dicho que sí, pues sí, efectivamente. Ya con el tercero, se llama Jacob,
y con Jacob estábamos en oración y nos salió un salmo muy lindo que tenía que ver con Jacob, y es que pues como las características de un hombre bueno, hermoso, y al final hablaba de Jacob, entonces por eso lo llamamos de esa manera. Jacob hoy tiene casi 2 años, y el año pasado pues varias personas de la comunidad empezaron de la comunidad y de mi vida, de mi círculo social, fueron más o menos 9 personas, pues una cosa impresionante, incluyendo a mi esposo y a mí. Empezaron a sonar que yo estaba en embarazo. Entonces eran como de la comunidad, una familiar, otra ex compañera que yo no era tan amiga de ella, y un día yo soñé con ella y yo le escribí que para contarle el sueño, y ella me dijo: hola, ¿cómo estás? Ay, menos mal me escribiste, te voy a contar un sueño, soñé que estás en embarazo de una niña. Pues y una persona que no es tan cercana a mí, y otro montón de personas. Después yo soñé, mi esposo soñó que él casi no sueña, pero cuando sueña es lo que es, que estamos en embarazo. Y entonces era como el Señor preparando nuestro corazón, porque no es fácil, tantos niños todos pequeños, ya habíamos dicho como no, esperemos, pero el Señor como no, es que yo quiero esa niña, o sea, realmente yo siento mucha paz porque siento que eso es la voluntad de Dios y que el Espíritu Santo nos lo avisó, como preparándonos, mostrándonos. Entonces quedamos en embarazo, a pesar de que hicimos lo que teníamos que hacer, pues como en la planificación natural, como para no quedar en embarazo, pero quedamos en embarazo, pero la aceptamos con mucha tranquilidad por esos avisos, ¿cierto? Quedamos en embarazo y nosotros dijimos: ya llegó María Clara, pues ya sabíamos que iba a ser María Clara. Y cuando aún así el de la ecografía que nos iban a decir, yo estaba súper nerviosa y yo no, pero no, súper confirmado pues que es María Clara, y ya teníamos el nombre desde la luna de miel, pues entonces fue muy increíble, bonito. no, demasiado lindo. Y bueno, entonces esto te consolida con un hogar, que también entras en un servicio fuerte ahí. Qué rico poderle también compartir como a todas estas mamás que están, digamos, a veces sí viviendo esta experiencia con varios hijos, varios hijitos, a veces se vuelve complejo, pero ese llamado al servicio, al amor y el rol desde esa mamá, esposa, ¿cómo lo estás viviendo ahora? Porque si antes estabas muy activa en la comunidad, ¿cierto? En la otra parte, de manera externa, ahora tu principal comunidad, que es tu familia, Sí, tu hogar. ya todo cambió, ¿cierto? Ya el servicio es más en la familia, ya el servicio es más desde la intercesión, porque ese fue otro don que el Señor me mostró, que yo tenía como ese don de intercesión, de poder orar por las personas desde mi hogar, ¿cierto? Porque no puedo salir pues a una pequeña comunidad en las noches, no puedo ir a muchos retiros ya como me encantaría, pero no puedo. Hace poquito fui a uno, gracias a Dios, pero hace como un año no iba. Entonces empecé a servir ya a mi esposo, a mis hijos, y entender que ese es el primer servicio, ¿cierto? Y que la voluntad de Dios es que uno cumpla su estado de vida. Entonces mi vocación es de ser esposa y madre, ¿cierto? Entonces yo no me puedo ir como, no, voy a dejar a mis hijos solos por ir a los grupos. Listo, yo me puedo ir con mis hijos a los grupos, ¿cierto? O cuando no se puede, realmente no se puede, pero voy a orar, voy a interceder. Cuando hay retiros, por ejemplo, yo no puedo ir, pero puedo orar por los asistentes, por ejemplo. Entonces es un servicio ya como de clausura, ¿cierto? Como desde la casa. Muchas personas en la comunidad pues no me conocen, pero siempre he estado ahí, pues siempre. Y ya el Espíritu Santo lo que me ha mostrado es, debes estar más oculta, más en silencio, porque antes estaba mucho afuera, demasiado, pero fue un momento que yo necesitaba, pues, y que empezaron pues como todos estos dones, todas estas cosas, activarse todo eso, pero el Señor me decía: no, te quiero más en silencio, más en intimidad, más con tu esposo, con tus hijos, y todo lo que has aprendido llevarlo a ellos, ¿cierto? Por ejemplo, la sanación, orar por la sanación de mi familia, porque a pesar de que uno está en esos caminos, pues uno no es perfecto, esa humanidad, yo sé, pues en los embarazos obviamente uno siente miedos, eso no es fácil. Cuando han sido tan seguidos, pues yo he sentido
pues como hasta inconscientemente rechazo, ¿cierto? Entonces uno orar por eso, uno poder reparar ya eso, le servirá mucho a mis hijos. Como, bueno, discúlpame si de pronto te rechacé. Orar, yo oro desde los vientres, por los hijos. Yo sé que de pronto María Clara hoy tiene que sanar cosas que por mis miedos al principio le hice que ella sintiera, ¿cierto? Entonces ya como orar por eso, orar por mi esposo, entenderlo, que si él se comporta algunas veces de X o Y manera que a mí no me gusta, es por algo, ¿cierto? Entonces orar por eso, hacerlo caer en cuenta él también, de que se equivoca, y yo también, lo más importante, porque uno como esposa siempre dice, no, vea, él hizo esto, él hace esto, pero uno se da cuenta que es que uno también, pues y nosotras, pues las mujeres somos muy cansonas. Bueno, solo yo. Entonces como que también uno, bueno, el Señor también le dice, vea, es que usted también cálmese, no sea tan estricta, porque yo soy así como, una vez un hermano de comunidad se reí, es que no, yo sé que llega Steven a la casa y están todos los procesos escritos en la nevera de qué hacer y de qué no hacer, entonces hacía una renuncia a mí misma, porque todo con hijos no puede ser perfecto, ni con esposo, porque no todo es como uno quiere. Ay, a mí me gustaría que ellos comieran así, pues perfectamente, por ejemplo, a la hora de acostarse, eso es una locura, entonces uno es como, Espíritu Santo. Entonces como llevarlo a eso y ya pues más afuera es como hablar también con las esposas que de pronto han sentido cosas que yo he vivido. Entonces ese es como mi servicio hoy, esos consejos a las esposas, a las mamás, y que entre todas pues como que escuchemos al Señor, oremos por eso. Eso ha sido pues como un regalo del cielo. Ay, Miel, y bueno, se nos va agotando pues ya el tiempito acá en el programa. Me parece muy bonito pues como resaltar esas virtudes que a través de tu docilidad y permitirle a Dios ser Dios en tu vida y abrirle las puertas de tu corazón de par en par, haberte permitido bailar con Jesús en tu habitación, de escucharle, ¿cierto? Él finalmente se ha derramado en bendición contigo. Amén. Y no solamente pues, o sea, uno habla así de los dones, porque también sé que tienes el don de lenguas, el don de sueños, el don de conocimiento, de consejo, don de sanación. O sea, realmente uno dice, wow, qué nota, y cómo lo logró, o sea, porque Dios es así, y simplemente desde que tengamos un corazón dispuesto y que anhelemos profundamente la presencia del Señor y querer hacer esas renuncias y tener una transformación real en nuestras vidas, Él va a actuar, y que el Espíritu Santo pues finalmente es esa promesa que tenemos que reclamar, que sabemos que está ahí y que nos va a acompañar siempre. Mieli, muchísimas gracias. Amén, no, gracias a ustedes y toda la gloria para el Señor. Amén. Pues uno sigue siendo imperfecto, como decíamos ahorita, uno simplemente es un medio, ¿cierto? Es un medio, solo hay que decirle que sí, Él ya se encarga de todo. Exactamente. ¿Cierto? Toda la gloria de verdad que sea para Él. Amén. Bueno, regálanos una oracioncita, por familia, y lo que te ponga el Espíritu en tu corazoncito, y vamos dándole entonces fin a este programa. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por traer tu Espíritu Santo. Sabemos que en toda esta conversación tu Espíritu ha estado acá, por eso te quiero alabar y darte mil gracias. Quiero bendecirte, quiero honrarte, glorificarte, Señor. Y yo te pido, Señor, por todas esas personas que nos están escuchando, que están viendo este programa, para que reciban tu Espíritu Santo, para que reciban tu sanación, para que tú les des un espíritu de conversión, para que puedan sentirte, para que puedan sentir tu palabra, porque como dice la palabra, una palabra tuya bastará para sanarnos, Señor. Que hoy puedan sentir tu palabra, que hoy puedan sentir tu amor, Señor, y que hoy puedan decirte sí, un sí radical, un sí rotundo, que hoy puedan dejar las redes para seguirte, Señor, que hoy puedan darse cuenta de esa herida, de ese pecado que
no permite avanzar en sus vidas, que quizá no sean las cosas, que no entienden por qué, pero porque no te han dado el sí, porque no han confiado ciegamente en ti. Hoy, Jesús, te pedimos que a través del Espíritu Santo les des esa gracia de tener fe, de decirte que sí, de esperar en ti. Espera en el Señor, dice el Salmo. Sé valiente, espera en el Señor, de ser valientes para decir la verdad, para decir y defender las creencias. Hoy de manera especial te pido por aquellas mujeres que anhelan un esposo, una familia, para que tú les muestres el camino, para que no haya desesperación y que tú seas lo primero, Señor, en sus corazones, para que cuando llegue esa persona no seas desplazado, Señor, sino que tú siempre seas el centro de sus vidas. Te pido por las que ya están casadas y quieren tener un hijo, para que bendigas esos vientres, para que esos vientres sean purificados, iluminados por tu presencia. Si hoy quizá eres una de esas personas, pon tu mano en el vientre y confía y pídale al Espíritu Santo que en este momento pase. Ahí donde tú estás, que sane, que limpie, que libere y que puedas tener tan anhelado regalo como de un hijo o una hija. Que si quizás has tenido pérdidas, que el Señor sane tu corazón, tu alma, tu espíritu para aceptar las bendiciones, que quite todo miedo. Y si no has podido por X o Y razón, que Él te muestre la raíz. Y que con esa raíz el Espíritu Santo reconstruya. Y que Jesús, como ese alfarero, pueda reconstruir, pueda actuar, pueda crear las cosas nuevas, porque Él hace eso en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial. Porque, como Él me lo dijo una vez en un sueño también, ni oído oyó, ni ojo vio lo que Dios tiene preparado para nosotros. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, díganme si no fue un encuentro muy bonito y muy especial. De verdad que tengo como una paz, es una tranquilidad. Eli tiene como esa gracia que te acompaña siempre. Y es como un bálsamo para mí, que estoy segura, para Ivonne, que me acompaña acá también en el set, para todas las personitas que nos están escuchando. Han sido bálsamo tus palabras para nosotros. Gloria a Dios. Bueno, nos vemos el próximo domingo, 8 p.m. por este canal de YouTube. Y bueno, gracias por permitirse en estos espacios tan bonitos. Un abrazo y Dios les bendiga. Gracias.